Vivimos en una democracia que está limitada en muchos sentidos, desafiada casi a diario, que sin duda es imperfecta, pero con normas, derechos y libertades que deberían respetarse por todos, sobre todo para quienes son autoridades, para quienes están en el gobierno. Sin embargo, en los libros de texto de historia se hace una apología. Los libros de texto de historia son realizados por la SEP. Se hace una apología de la lucha armada como método para conquistar el poder. Una lógica que es inaceptable en una democracia. Es más, se realiza una extensa reconstrucción de la historia nacional reciente con la apología de los grupos armados en México de los años 60 y 70, que simplemente es mentirosa y es falsa. Se miente incluso hasta con los términos. El intento de secuestro y asesinato del empresario Eugenio Garza Sada, el próximo mes se cumplirán 50 años de ese hecho, es descrito en los libros de formación de maestros, como un intento de retención del empresario. El secuestro pasa a ser una retención, realizado por jóvenes valientes, como lo describió en su momento uno de los creadores de estos libros, Pedro Salmerón. En realidad, el caso del asesinato de Garza Sada, además, es paradigmático, porque desde un año y medio antes de su muerte a manos de los integrantes de la Liga 23 de septiembre, el gobierno de Luis Echeverría tenía infiltrada esa célula. Conocía toda la preparación de ese intento de secuestro que terminó en el asesinato de Garza Sada y su chofer. Sabía quiénes participarían, cómo y dónde. Y no es una suposición. Lo mostramos en un libro que se llamó Nadie supo nada. La última edición de ese libro, revisado y ampliado, fue en 2019, principios de 2020, y todo está documentado con material oficial de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad. Esta es la historia, véala. Los libros de texto gratuitos elaborados por la Secretaría de Educación Pública siguen generando reacciones por su carga ideológica, tendencia política y falta de rigor en sus contenidos. Un caso que llama la atención es el libro de historia, en el que se muestra a la lucha armada como método para conquistar el poder, lo cual es inaceptable en una democracia. El libro relata que en marzo de 1973, en Guadalajara, Jalisco, se fundó la Liga Comunista 23 de septiembre, con la intención de unificar a los grupos y organizaciones guerrilleras existentes en ese entonces. Un contingente no se sumó y creó su propia organización, denominada Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, quienes el 4 de mayo de 1973 secuestraron a Terrance George Leonhardi, cónsul estadounidense en Guadalajara, de quien, por cierto, está mal escrito el nombre. A cambio de su liberación, lograron la excarcelación de diversos grupos clandestinos armados, quienes fueron enviados a Cuba. El texto indica que este hecho provocó una forma de unificación de las expresiones radicales, lo que llevó a los integrantes de la Liga 23 de septiembre a seguir el mismo camino. Señala que el primero de sus descalabros ocurrió el lunes 17 de septiembre de 1973, al intentar retener en Monterrey a Eugenio Garza Sada, ícono y leyenda del empresariado mexicano. Lo cierto es que ese día, hace 50 años, al empresario Eugenio Garza Sada no se le intentó retener. Fue asesinado junto con su chofer en el intento de secuestro ejecutado por un grupo armado, no por jóvenes valientes, como dijo el historiador Pedro Salmerón, uno de los creadores de los nuevos libros de texto. Tampoco fue una acción legítima de los movimientos armados en México, como lo hace, en medio de una apología de la lucha armada de aquellos años, el libro de texto para el maestro sin recetas que publica la SEP. En los libros no se reivindica la lucha democrática, sino la lucha armada para conquistar el poder. El caso de don Eugenio Garza Sada es paradigmático, porque desde un año y medio antes de su asesinato, el gobierno de Luis Echeverría, que tenía infiltrada a esa célula guerrillera, conocía los planes para cometer ese secuestro. Sabía quiénes participarían, cómo y dónde. Los integrantes de la Liga 23 de septiembre pretendían exigir el pago para liberar al empresario y la excarcelación de su compañero Gustavo Adolfo Irales, quien estaba preso en el penal de Topo Chico. La investigación de este caso es revelada en el libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, del periodista Jorge Fernández Menéndez, quien tuvo acceso al archivo
11-219-972. En las hojas 46 y 47 se detalla el informe enviado por el entonces representante del organismo de inteligencia del gobierno de Nuevo León, Ricardo Condele Gómez. El título de esas hojas da cuenta del suceso: planes de secuestro de los industriales Eugenio Garza Sada y Alejandro Garza Lagüera. Fue a Héctor Escamilla Lira, alias Víctor, a quien se le encargó el secuestro. En el informe se detalla: el 4 de diciembre de 1971 se realizó una junta donde se propuso el secuestro de una persona. Se quería que fuera adinerada para que pagara un rescate de varios millones de pesos. El dinero sería utilizado para comprar armas y una radiodifusora para la transmisión clandestina de mensajes revolucionarios. Esto lo supo el gobierno por la filtración que se logró en ese grupo a través de Manuel Saldaña Quiñones, alias Leonel. Aunque Escamilla era vigilado, no fue detenido para que siguiera con su plan. Finalmente, el secuestro no tuvo éxito. Integrantes de la Liga 23 de septiembre fueron detenidos, entre ellos Héctor Escamilla. En su declaración amplió el informe confidencial de la Dirección Federal de Seguridad y se confirmó que lo ocurrido fue con participación y tolerancia del gobierno de Luis Echeverría. Pese a que el entonces presidente conoció a detalle lo ocurrido, no hizo algo para impedir el asesinato del empresario, pero aún así asistió a su funeral. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.